Bueno, seguimos. Sí, por favor. Listo. Bueno, entonces les decía, porque es importante que un supervisor entienda esto, porque nosotros no vamos a tener la posibilidad de decretar un siniestro. ¿Qué es decretar un siniestro? Que si un contratista no se incumple, nosotros tenemos necesariamente que ir a un juez y pedirle que nos declare el incumplimiento del contrato o que nos ejecute una cláusula penal. Nosotros no estamos en posibilidad de nosotros solitos declarar un incumplimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que debemos tener las pruebas, o sea, la prueba reina de nosotros va a ser las supervisiones que ustedes realicen en caso de que nosotros queramos demostrar un incumplimiento de contratos, una ejecución de unos perjuicios, ¿cierto? Ejecutar una póliza, llamar a una aseguradora para que nos respondan por la calidad de un bien o de un servicio. Hasta ahí entonces es claro este punto, ¿cierto? Bueno, ya el artículo 209 sobre la función administrativa, pues ya se los había mencionado, pues que debemos actuar en la ejecución, pues en todo el proceso contractual, es decir, en la etapa precontractual, en la ejecución y en todos los trámites cuando vamos a terminar, bajo los fundamentos de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad. ¿Listo? Bueno, vamos entonces al punto de cuáles son las responsabilidades del supervisor frente a la ejecución a todo el trámite, pues no solamente la ejecución, sino todo el trámite del contrato, desde que se selecciona el contratista hasta que se liquida. Las responsabilidades de todos los tipos. Tienen responsabilidad penal, ¿cierto? Y la responsabilidad penal se da, tanto la fiscalía disciplinaria, se da por hacer y por no hacer, ¿cierto? De pronto en la responsabilidad disciplinaria y fiscal sí se tiene que demostrar como el ánimo en, en, en defraudar, en incurrir en una conducta, pero en la responsabilidad penal se responde incluso por... Lo mismo sucede con la responsabilidad de tipo civil. Con la responsabilidad de tipo civil se responde hasta por la culpa ley. ¿Y la responsabilidad civil es qué? La civil y la fiscal es que uno, cuando ejerce labores de supervisión, cuando trabaja para el Estado y es funcionario público y se le delega funcionario oficial, dejemos claro eso, porque por ejemplo acá tenemos trabajadores oficiales que ejercen labores de supervisión, en el caso de Víctor, ¿cierto? En el caso del operativo, y los demás pues que son servidores públicos, cuando les toque ejercer este tipo de supervisión, van a tener este mismo tipo de responsabilidades. La responsabilidad civil y la fiscal es que si por culpa de la conducta, por decir algo, si se hizo un adecuado proceso de supervisión y esto genera que la entidad no reciba satisfacción, bienes o servicios o genera perjuicios, esto significa que usted responde con el bolsillo. Este es uno de los mayores riesgos de ser servidor público. Pero esto no o sea, esto no debe generar miedo, esto no debe generar ningún tipo de prevención. Esto se destierra, por así decirlo, cuando usted es una persona diligente. ¿Y qué es ser diligente? Conocer las normas que regulan la actividad que usted desarrolla. Es decir, si usted es servidor público, en una capacitación de esta le estamos contando cuáles son las normas que regulan esas actividades de supervisión. Por decir algo, si usted como supervisor no tiene ciertos conocimientos, por decir algo, muy posiblemente Mónica no esté en capacidad de ejercer la supervisión de un contrato que tenga que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, ni saber.
Si no se tiene esos conocimientos para hacerlo, pues se debe informar, ¿cierto? Ya ahorita más adelante vamos a mirar cuál es la diferencia entre un supervisor y cuál es la diferencia entre un interventor. Y que el supervisor ejerce ciertas labores que si bien no requieren conocimientos especializados, pero sí debe tener algún tipo de conocimiento para poder afrontar el contrato. Por decir algo, el contrato de asesoría jurídica, que es el mío, muy posiblemente no lo va a poder ejercer Víctor o Sara, sino alguien que esté en un nivel profesional y que entienda que en las funciones que yo realizo debo de cumplir ciertos deberes, debo de cumplir ciertas partes contractuales y que por ser servidor público está en capacidad de entender esas partes mínimas. Ya vamos entonces para esa parte. Vamos a mirar qué es la supervisión y la interventoría. Acá vamos a entrar en el terreno de la Ley 1474 del año 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, que es la que establece de manera específica las responsabilidades que tienen los supervisores e interventores en los contratos. Y no solamente supervisores e interventores, también hasta los asesores, ¿cierto? ¿Qué es la supervisión e interventoría? Es un conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento del cumplimiento obligacional por parte del contratista con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. Entonces, ¿esto qué significa? Que tanto el supervisor y el interventor van a hacer seguimiento del contrato. Son las personas designadas desde el momento en que se suscribe el contrato. Muchas veces se le pide a un funcionario que acompañe el proceso en la etapa precontractual, ¿cierto? Y se le dice por ejemplo, a Ana acompaña el proceso de control interno, ¿cierto? Entonces la etapa precontractual, pero Ana ahí no es supervisora. En la etapa precontractual no se es supervisor, ni se es interventor, ¿cierto? Se acompaña el proceso, pero usted adquiere la calidad de supervisor o interventor en el momento en que a usted le comunican o se le nombra como tal, sea en el contrato, sea en un acto administrativo expedido por el gerente, por el representante legal de la entidad o por la persona delegada para contratación o el ordenador del gasto. Esas son las personas, esos son los funcionarios que pueden definir qué servidor público va a ser supervisor o interventor. Ahora bien, vamos a diferenciar el supervisor del interventor. El supervisor solamente se dedica a funciones administrativas, ¿cierto? Esas funciones administrativas es verificar. En la parte administrativa sería que la ejecución del contrato se realice en orden, ¿cierto? Es decir, que si estamos ante un contrato de tracto sucesivo, ¿qué es un contrato de tracto sucesivo, muchachos? Es un contrato que se va cumpliendo de a poquitos, ¿cierto? Eso es un tracto sucesivo. O un contrato de ejecución inmediata, un suministro que se entrega de una vez, ¿cierto? O la consultoría que se paga en el momento en que se entregue. Eso es un contrato que su objeto se agota en una sola entrega. Entonces, el supervisor es el que verifica la ejecución ordenada del contrato. Cuando es de tracto sucesivo, es el que verifica mes a mes que el contratista haya cumplido ese cronograma de trabajo que propuso cuando hizo su propuesta, o aceptó las condiciones de un pliego, ¿cierto? De un pliego de condiciones
cuando se gana un contrato, ¿cierto? Cuando participa en un proceso de selección pública o en nuestro caso privada, ¿cierto? Cuando ya hacemos el llamado o hacemos o extendemos la invitación a 3 contratistas en un proceso de selección privada de ofertas. Entonces, cuando esa persona se gana ese proceso y presenta una propuesta donde establece un cronograma, entonces el supervisor tiene que garantizar desde el momento en que es nombrado y que acoge la supervisión, que esa ejecución sí se realice de la forma o como lo planteó la entidad desde un pliego, desde una invitación o desde una invitación pública o privada, o como lo planteó el contratista desde su propuesta. Hasta ahí es claro. Víctor, Ana, Sara, ¿es claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, el supervisor no tiene conocimientos especializados. Lo ideal es que sea una persona del área o con funciones relacionadas al objeto del contrato. Como lo decía hace unos minutos, yo no voy a poner de supervisora del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a Sara, porque seguramente dentro de las funciones del manual de funciones de Sara no está a conocer de ese tipo de cosas, ¿cierto? O muy posiblemente a Víctor yo no lo voy a colocar de supervisor del contrato de control interno y así sucesivamente. Pero lo que sí debemos tener claro es que el supervisor debe tener claro la forma de ejecución del contrato, debe tener claro que un contratista debe liquidar en la parte administrativa, debe liquidar aportes a la seguridad social. Si es persona jurídica, debe hacerlo entonces a través de su representante legal o un revisor fiscal que le certifique. Si es una persona natural, presentando su planilla de aportes, verificando si es persona natural, que lo haga sobre el 40% del valor del contrato, en contratos de prestación de servicios, en contratos de suministro, sería entonces presentándole la constancia de que está afiliado al sistema de seguridad social integral o ante, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, con la constancia de que la persona está haciendo aportes, no es necesario verificar sobre el valor total del contrato. Esas hacen parte de las funciones administrativas, es decir, que el CDP si tenga los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal, si existan al momento del contrato, y que tengan aprovisionamiento con qué pagarlo. Eso es función de un supervisor de contrato. El supervisor del contrato va a tener la función de verificar que los bienes y servicios sí se entreguen. Es decir, que si a usted lo colocan como supervisor del contrato de asesoría jurídica, verifique que ese jurídico mensualmente sí cumplió con el alcance del contrato, con las obligaciones que se pactaron. Y eso debe quedar asentado en documentos que hacen parte integral del contrato, hacen parte de todo el proceso contractual. Y nos volvemos a lo que les explicaba ahorita, que debe para nuestro caso quedar muy detallado en la medida de que si se presentan incumplimientos, tengamos cómo demostrar ante un juez, porque nosotros no podemos establecer cláusulas exorbitantes dentro de nuestros contratos ni de interpretación unilateral. Es decir, yo no puedo decir que voy a declarar siniestro de un contrato para llamar a una aseguradora. A mí me toca esperarme a que un juez me defina si el contrato en las prestaciones quedó bien o mal ejecutado según las pruebas que yo le aporte. ¿Y cuáles son las pruebas que yo le voy a aportar? Esas que ustedes como supervisores recogieron en esa ejecución contractual. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Correcto. Ahora bien, Catherine, no sé si sí, está dime. bueno ahí precisar, qué pena, Sí, lo de la seguridad social, sí, que yo te había hecho como la consulta de en qué casos no era obligatorio
pedir la seguridad social cuando estaba, por decir, por debajo de un salario mínimo. Sí, bueno, de todas maneras, en esto sí les voy a quedar debiendo porque acaba de salir la ley de protección social, el decreto 1174, que estableció frente a esos casos unas formas diferentes de cotización, ¿cierto? Es decir, la semana pasada hubo una modificación y salió por decreto. Entonces, ya la gente que devengue en un contrato, sea laboral, sea por prestación de servicios, sea de suministro, valores inferiores al mínimo, entonces la forma de cotización de los aportes van a ser diferentes. Esa parte sí voy a tratar de organizarla y de pasárselas a ustedes como en un documentico, pues como dibujadito, como para que nos quede a todos muy mecanizado en esos casos cuando estoy siendo supervisor de un contrato, que los aportes sean inferiores a un mínimo, cómo debemos exigir la seguridad social ahí. Y en eso sí, la idea entonces es que Mónica y yo, y con la gerencia, miremos la norma y establezcamos como un protocolo, no sé, si como un documentico, como que nos quede, que con la asesoría jurídica vamos a tener entonces un protocolo de cómo vamos entonces a hacer las exigencias en materia de seguridad social frente a contratos que estén sobre una base inferior al mínimo. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, entonces ya les expliqué qué es la supervisión a nivel general desde la 1170, de la 1474. Les voy a decir acá muy sucintamente para que hagan la diferenciación frente a la interventoría, porque la interventoría sí requiere conocimientos especializados, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo estamos ante casos de interventoría? En la ley 80, en la ley general, normalmente la interventoría se requiere para todos los contratos de obra y se requiere para ciertos contratos de consultoría. Nuestro manual, que es la norma que nos rige a nosotros, no establece diferenciación. O sea, dice que es la consultoría, pero no especifica para qué contratos. Entonces, así las cosas, si vamos por decir algo, Occidente Limpio tiene los recursos para construir la ECA y vamos a sacar una nueva línea de negocios y vamos a conseguir un predio donde vamos a levantar la obra, donde se van a realizar las actividades de aprovechamiento. Para eso, para ese contrato, a quien le corresponda la supervisión en su momento, y en su momento el comité de contratación deberá sugerir que se realice, que ese contrato tenga interventoría. Porque de algo sí estoy segura y es que ninguno de nosotros tenemos conocimientos de arquitectura ni de ingeniería civil que nos permita controlar adecuadamente esa obra, ¿cierto? Hasta ahí, claro. O por ejemplo, las consultorías, en este momento pues tenemos a alguien que es muy hábil en materia tarifaria, que es Patricia, ¿cierto? Pero hay empresas que no. Hay empresas que a duras penas es el gerente, el tesorero y la secretaria, y de pronto el operativo. Entonces, hacer los estudios tarifarios muy posiblemente les requiera contar con una interventoría de alguien que sea especializado y que verifique si esa parte tarifaria, esa consultoría en materia tarifaria, si o sea, si eso que les están presentando, sí es adecuado a las normas que regulan cualquier tema de estos servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, ¿cierto? Entonces, debemos ser muy claro, la interventoría se requiere cuando estamos ante contratos que tengan mucha especialidad. ¿Listo? Ya saben, muchachos, o sea, no les puede dar pena decir si no están en la capacidad de ejercer la supervisión,
porque la supervisión también se puede contratar externamente, ¿cierto? Hay casos donde definitivamente yo no tengo las herramientas para decir si un control interno, por ejemplo, si está haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos una ventaja y es que nos podemos apoyar muchísimo en Enviaseo, ¿cierto? En uno de nuestros accionistas que desarrolla la misma actividad de nosotros. Pero si definitivamente yo no tengo las herramientas, no están dentro de mi manual de funciones, ¿cierto? Entonces usted puede argumentarle a la entidad que no está en posibilidad de ejercer adecuadamente una supervisión, obviamente sustentado con el por qué, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene, si a usted lo ponen a ejercer el contrato, la supervisión del contrato de filtros, y usted no sabe nada de filtros, se lo debe transmitir entonces a la gerencia, porque acá puede quedar comprometida su responsabilidad donde le suceda algo a un vehículo por un mal filtro pues que se colocó, o sea, por decirlo, ponerlo de cualquier forma, ¿cierto? Bueno, ya les expliqué qué es la interventoría y que puede haber concurrencia de interventor y supervisor, es decir, un contrato puede tener supervisor a nivel interno de la entidad para verificar los pagos y tiene que trabajar de la mano con la interventoría. ¿En qué sentido? La interventoría le dice, sí, lo que entregó está conforme a las normas técnicas, por decir algo de ingeniería, los materiales sirven, entregó bien lo que se esperaba que entregara. Entonces el supervisor ya con eso define, entonces verifica la seguridad social, que los trabajadores estén afiliados, que tengan al día la ARL, ¿cierto? Que estén haciendo los aportes, los parafiscales, todo. Y con eso entonces puede entrar a decir, vea el acta de supervisión y proceda entonces a pagar, que eso es lo más delicado. O sea, la labor de ustedes depende de que a un contratista se le pague o no. Acá pues les hice como el dibujito de cuáles son los objetos de la supervisión o la interventoría. El primero de ellos entonces es controlar. Hace poco, por ejemplo, Ana, en ejercicio de su facultad y ejerciendo la supervisión, requirió a un contratista para que hiciera ajustes a los aportes a la seguridad social. Si ella no lo hace, eso le puede generar a ella después problemas o que la llamen por haber ejercido mal una supervisión, ¿cierto? Entonces, la primera función del supervisor es controlar. Si ese control que realiza no es satisfactorio, sea el producto, el servicio, sea el valor de los aportes a la seguridad social o las retenciones que se tengan que hacer en materia de estampillas no se hicieron bien. Es decir, por un error involuntario en este mes no le retuvimos la estampilla Procultura. Al mes siguiente, el supervisor pues vuelve y revisa y encuentra, entonces debe solicitar el reajuste, debe exigir de ser necesario, o sea, hacerle los requerimientos por escrito y exigir al contratista cumpla. Eso hace parte de la carpeta y todo eso son documentos. Ustedes son servidores públicos y por el hecho de ser servidores públicos, incluyendo a Víctor, que pues estaríamos hablando de ser empleados oficiales, que es la suma de empleados públicos y trabajadores oficiales. Cuando ejercen actividades de supervisión, el hecho de que lo exijan lo deben de hacer por escrito y eso escrito que ustedes dejan en la carpeta da fe pública del requerimiento de la solicitud que se realiza y se constituye por sí sola en prueba. Si yo, Caterine, expido un documento siendo persona natural, el mismo tengo que demostrar que yo sí fui la que lo expedí, ¿cierto? O si mi contraparte quiere decir, mire, es que eso lo expidió ella, tiene que acudir a otros medios de prueba, mientras que con ustedes no. Un documento que se expida dentro de un contrato en una entidad pública por un servidor que tenga competencia, como ustedes, es una prueba. Entonces, lo que quede en la carpeta del contrato es lo que nos va a servir a nosotros para demostrar en un momento dado si se cumplió o se incumplió con las prestaciones de un contrato.
ustedes también están en la posición de colaborar para que el contratista pueda cumplir con el fin, ¿cierto? No es que él verá cómo va a hacer para resolver el problema que tiene de aportes a la seguridad social. Podemos pactar que se le pague en esta vigencia, pero con el compromiso de que para el próximo pago se va a poner al día, va a ser los reajustes que haya lugar con las estampillas, por decir algo, o con la industria y comercio para poderle pagar. Absolver, resolver todas las dudas e inquietudes. Y para mí la más importante de todas es prevenir daño. Muchas veces no es que, por eso les digo, o sea, si no tienen conocimiento, si hay cosas que no entienden, pues si hay asuntos del tema de interpretación del contrato, pues llamen al jurídico, para eso tienen un jurídico. Si no sabes cómo liquidar la parte de la seguridad social, pues llame entonces a la directora financiera, que ella te ayude con esa revisión, ¿cierto? Pero ante todo, ser diligentes, y esa diligencia tiene que ver con prevenir, porque cuando usted hace una adecuada labor de supervisión y es diligente con esa labor, le está previniendo a la entidad que caiga en problemas al momento que se requiera entonces demandar, por así decirlo, pues si toca, o si toca entrar a negociar una liquidación bilateral, ¿cierto? Si yo tengo como demostrarle al contratista, es que mire, es que usted no me ha cumplido con los aportes, mire, es que usted no me ha cumplido con las cargas del contrato, mire los requerimientos que yo le hice. Vamos entonces a realizar lectura del artículo 36 del manual de contratación nuestro, que el manual de contratación nuestro procuró ser muy enfático en las labores de interventoría y supervisión del contrato. Por favor, entonces, ¿lo tienen abierto, muchachos? ¿O lo abrimos y lo compartimos acá? Sí, yo creo que es mejor que lo abramos y lo compartamos. Listo. ¿Lo están viendo acá? No, seguimos viendo las diapositivas. Listo. Ya les voy a compartir. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Pueden Sí, ver el manual? sí, ahora sí. Listo. Entonces, el artículo 36 dice cuáles son las etapas de supervisión e interventoría. Una vez comienza la ejecución del contrato, de manera simultánea inicia la supervisión sobre las actividades que desarrolla el contratista. Esto pues ya lo habíamos explicado. O sea, la supervisión inicia en el momento en que se suscribe, en que en el contrato usted lo designan como supervisor. Vamos a la etapa de ejecución y qué fue lo que nos generó inconvenientes en materia de los contratos de suministro con la Contraloría, ¿cierto? Esto se relaciona con la forma como el supervisor ejecuta la etapa intermedia del contrato, que es propiamente la ejecución. Entonces, según el manual, el supervisor es quien elabora el acta de inicio del contrato. No sé si acá se está cumpliendo con esta carga, ¿cierto? Informar al gerente sobre cualquier anormalidad, revisar y aprobar el cronograma de trabajo presentado por el contratista, diligenciar los formatos de supervisión e interventoría, asesorar al contratista cuando lo considere, cuando éste solicite aspectos concernientes con la naturaleza del objeto, efectuar el seguimiento del contrato con el objeto de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones acordadas entre el contratista y Occidente Limpio. Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual dentro de los términos pactados en el contrato o en cualquier momento, si así lo considere conveniente. Entonces, en este punto, vamos entonces a verificar, porque lo que nos dice la Contraloría es que en los suministros yo no puedo pedir anticipadamente el suministro. Es lo que
fue el hallazgo que se hizo. Ya Ana o Mónica me sacarán del error. Pero lo que está diciendo la Contraloría es, usted no puede pedir el suministro sin dejar evidencia en qué se lo gastó. ¿Cierto, Mónica? Bueno, entonces, vamos a mirar. Mónica nos pasó el contrato de... Estoy acá tratando de entrar a la... Doctora, nos quedan 6 minutos. Bueno, son las 4:07. ¿Agotamos esta parte de la revisión de los contratos o lo dejamos para la próxima reunión? Porque esto que les acabo de explicar es importante para que estén todos en contexto frente a las responsabilidades y frente pues a las obligaciones que tienen ustedes como supervisores. ¿Hacemos ya otra sesión por lo menos de media hora más o planeamos una nueva jornada? ¿Qué dicen ustedes? Para mi concepto, creo que sería otra media hora más. También me es interesante saber sobre esos contratos, ya que yo soy responsable de algunos. Sí, yo estoy de Listo. acuerdo. Yo también estoy de acuerdo de que hagamos la otra media hora. Perfecto. Listo, entonces. Esperemos a que el sistema nos saque. Les vuelvo entonces a mandar la invitación, ¿les parece? Bueno, Sí, señora. listo. Entonces, mientras, para que nos rinda, vamos entonces a terminar de leer esta parte del artículo 36. Ustedes habían leído y les pido por favor que cada uno me diga si ha leído el artículo 36 del manual de contratación de la entidad cuando ustedes empezaron. Víctor, ¿usted la leyó? ¿Usted la conoce? No, señora. Bueno, Ana la ha leído. No, sinceramente Sara, no. No, señora. listo. Patricia, ¿ha leído el artículo 36? No está. Mónica, ¿lo ha leído? Es que Patrick tiene el micrófono malo, Ah, ok, listo. No hay problema. pero ella dice que no lo ha leído tampoco. Listo. ¿Quién ha leído el artículo 36 del manual de contratación? Yo. Ok, bueno. Pero es importante decir algo. En las designaciones de supervisión está todo esto que estás leyendo acá de la etapa intermedia y las responsabilidades del supervisor. Y no, yo creo que nadie. Yo al principio incluso les enviaba escaneado esa acta de designación y yo creería que nadie la leyó. No Bueno, sé. es No. muy preocupante que ustedes en cada contrato no tengan claro estas obligaciones, porque es que con una sola que se incumpla como supervisor, inmediatamente usted activa la posibilidad de que se le desate un disciplinario, de que se le desate un proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y que acá responda no solamente usted, sino que también, o sea, el primer respondiente por nosotros es la gerencia, ¿cierto? Ya en el año 2018, por un asunto de estampillas, Mónica me corregirá, fue en el 2018 o en el 2017, que hubo que ejercer la defensa de la gerencia ante la Contraloría General de Antioquia en un proceso de responsabilidad fiscal donde hubo que pagar un dinero por estampillas que se dejaron de retener, ¿cierto? Y eso, pues, ¿responsabilidad de quién fue?
de los supervisores de esos contratos y de la persona que en su momento autorizó el pago, ¿cierto? Entonces, cuando se le pagó a la persona, no se le hicieron la retención. Entonces, después tener que estar llamando a un contratista, venga, o una persona 2 años después de que le prestó un servicio a la empresa, venga, es que imagínese que no le retuve bien. Venga, imagínese que es que la UGPP, la Unidad de Gestión Fiscal y de Parafiscales, me está requiriendo a mí como empresa porque cuando usted fue contratista no le retuve bien la seguridad social. El contratista no paga. ¿A quién le inician el proceso? A usted, supervisor, ¿cierto? Ahí, obviamente, pues al gerente. En primera instancia es al gerente, pero el gerente puede llamarlo a usted o le puede iniciar un disciplinario a usted por esa razón. Y el disciplinario no es solamente porque mientras usted esté en la empresa. Si los hechos sobre los cuales se origina un detrimento patrimonial para la empresa con ocasión de una mala supervisión, a usted, después de que salga la empresa, después de que se cierre el contrato, tiene esa posibilidad abierta 5 años. Entonces, la idea, muchachos, es que no se tome esto como algo negativo, sino como un factor de prevención y de que ustedes estén conscientes de que el ser servidor público, cuando se ejercen este tipo de actividades, ponen en juego el patrimonio propio y el de la empresa, ¿cierto?